Amigos, queridos hermanos, vamos a tratar el tema de la cobertura de la mujer, la cubierta de la mujer, el velo, la mantilla, como se suele llamar. Vamos a ver a la luz de la palabra qué dice el Señor, qué dice Dios sobre este tema para la iglesia. Esto está trayendo muchas divisiones en nuestras iglesias, incluso dentro de nuestras iglesias, porque algunos dicen que la mujer debe cubrirse en la iglesia. Otros dicen que no. Algunas iglesias lo hacen, otras no. Lo que nosotros siempre buscamos es que dice la palabra de Dios sobre cada cosa. Vamos a ver y vamos a continuar analizando la carta de 1 Corintios en el capítulo número 11, donde se ve este tema en profundidad. Dos o tres cosas que tenemos que tener en cuenta principalmente sobre esto. Estamos analizando la palabra de Dios, estamos analizando la Biblia, y esto no es menor, sino que es la dirección que Dios nos manda para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestra iglesia. Debemos respetarla así. Sabemos también que es inerrante la palabra de Dios. Más allá de que la palabra fue escrita por hombres, fueron inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Por lo cual, tenemos la palabra más segura, lo cual es la Biblia, y debemos respetar esto así. Una cosa más que debemos entender es que esta carta, la primera carta a los Corintios, refiere a muchas correcciones que Pablo hace sobre la iglesia, muchas correcciones de cosas que estaban pasando y debían ser modificadas, mejoradas, por lo cual viene con instrucciones precisas de cómo debemos conducirnos en la iglesia del Señor. La cobertura. Para empezar a analizar este tema de la cubierta de la mujer, la cobertura de la mujer, vamos a nuestro pasaje principal, 1 Corintios capítulo 11. Algo estuvimos viendo cuando tratamos el tema de la sujeción de la mujer y decía el versículo número 3 de este capítulo: Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Tenemos que empezar a ver esto y entenderlo, porque esto nos va a llevar como decantación directamente a nuestro tema principal de hoy, la cubierta de la mujer. Entendamos que el varón es la cabeza de la mujer. La mujer debe sujetarse al varón. Una vez que hemos visto esto y entendido esto, como ya lo hemos visto en otro video, continuamos hacia este tema de la cobertura. ¿Qué sigue diciendo? El versículo número 4. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Afrenta a Cristo, el varón que se cubre la cabeza. Lo deshonra a Dios. Versículo número 5 dice lo siguiente: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza al varón, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Lo que estamos viendo entonces, primeramente, es que lo que está haciendo Pablo acá es corregir un problema que estaba viendo en la iglesia en Corinto. Lo que vemos acá es que lo que muchos dicen, claro, no, porque el tema de la cubierta, el velo, ¿sí? Cubrirse la mujer es una cosa de época. Es algo que pasaba en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo. Es algo que es obsoleto, ya no tiene funcionamiento, no sirve para el día de hoy. Pero lo que vemos acá es que Pablo tiene que corregir esto. Tiene que enseñarle a la iglesia que la mujer debía cubrirse. Y tiene que enseñarle a la iglesia algo menor, que el varón debe descubrirse la cabeza dentro de ¿qué? Del culto, cuando la iglesia está reunida. Vimos también esto, que es importante el contexto de esta carta. Así que esto no es cultural, era algo que en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo, esto no estaba pasando, por lo cual Pablo debe corregirlo. Así que entendamos esto, y lo vamos a ver más adelante, que el origen de la cubierta de la mujer, de la cobertura de la mujer, no está en la época de Cristo, sino incluso en la creación del hombre mismo. Pero ya lo veremos más adelante. Entendamos entonces esto, no es algo cultural. No es algo de una época la cubierta de la mujer, es mandamiento de parte de Dios, que dice: todo varón que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Esto es una corrección directa, esto es una orden directa de parte de Pablo, el apóstol quien instalaba la doctrina para la iglesia. Está diciendo que la mujer debe cubrirse en la congregación. Y debemos entenderlo así, como mandato de Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo. No es cultural, es un mandamiento de Dios. Esto es doctrina para todos los tiempos. Trasciende el tiempo, las épocas y los lugares. La gloria de Dios. Un punto siguiente lo vamos a ver a la luz de lo que sigue en la palabra de Dios. Estuvimos leyendo los versículos hasta el versículo 5 y leímos en el versículo 7: porque el varón
no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Así que acá empezamos a abundar más en detalle sobre este tema de la cubierta de la mujer. Un siguiente punto que debemos tratar y lo cual nos trae más razones, más argumentos para prosperar hacia la idea de la cobertura de la mujer es lo que nos dice el versículo número 7 y leemos: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Lo que empezamos a darnos cuenta, que es un poco lo que vimos en el versículo 3, cuando veíamos que Cristo es la cabeza del varón, que el varón es la cabeza de la mujer, el centro. Lo que vimos en ese pasaje es que el centro de la palabra es Cristo. Por eso la llamamos a la palabra como cristocéntrica. El culto en nuestras iglesias debe ser cristocéntrico. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. El centro de todo debe ser Cristo, Dios mismo. Por lo cual, vemos a través de este versículo que como el varón es la imagen, es la gloria de Dios, lo representa a Dios, debe ser descubierto. Y la mujer, que es la gloria del varón, debe ser cubierta. Por lo cual, el centro de la iglesia, el centro del culto, debe ser Cristo, Dios mismo. Por eso también es que desarrollamos esta costumbre de la cobertura en la mujer. Roles definidos. Para continuar trabajando sobre este tema debemos continuar con la lectura. En el versículo 8 dice lo siguiente la palabra de Dios: porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Para que podamos entender el origen de la cobertura del velo, de por qué en la iglesia, en los cultos, la mujer debe estar cubierta, tenemos que ir al origen, a la creación misma del hombre y la mujer, donde vemos esto. Vemos que el hombre fue creado y vemos que a continuación, como no se encontró compañía, ayuda idónea para el hombre, es creada la mujer a partir de una costilla de Adán, del hombre. Por lo cual entendamos esto que surgió en el Edén, surgió ahí como un funcionamiento en que el hombre y la mujer trabajaban con sus funciones cada uno en un orden de autoridad ya establecido. Es lo que nos manda ahora para que desarrollemos la cobertura de la mujer. Esa relación de autoridad, esa relación en la que uno trabajaba junto al otro, cada uno con sus funciones, debemos plasmarla, debemos hacerla visible en el culto en nuestras iglesias, con la mujer cubriéndose la cabeza. Porque el centro es Cristo, como vimos. Porque esto es un mandato de parte de Dios. Y vamos a ver ahora en un versículo siguiente que esto no genera diferencias entre el hombre y la mujer. Dice el versículo 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Entendamos que aunque está esta relación de autoridad, esta relación en las funciones, aunque la mujer deba cubrirse en el culto, no somos diferentes. Somos iguales, igualmente valiosos delante de Dios. Pero esto es un orden dado por Dios. Es un mandato dado por Dios para que así nos manejemos en la congregación, cuando esté la iglesia reunida. Contiendas. En esta sección lo que buscamos hacer es tratar o atacar ciertas ideas a través de las cuales se busca eludir la obligación de la mujer de ponerse la mantilla, el velo, la cubierta en la congregación. Hay una parte, un pasaje que no leemos que habla de la mujer cuando se rapa o tiene el pelo muy corto. Dice el versículo número 6, pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Lo que nos está diciendo este pasaje no es que, bueno, si estás rapada o si tenés el pelo muy corto, estás autorizada a no utilizar velo, sino lo que quiere decir es que, como en esa época era algo vergonzoso estar rapada la mujer o con el pelo muy corto, algo que hacía perder la distinción de feminidad, algo que en general señalaba algún problema o algún pecado como la prostitución o algún pecado sexual, no debe ser abordado por ese lado ese tema. Justamente dice, si alguien no quiere usar el velo, que se rape como algo, no voy a hacer eso. Justamente lo que está llamándonos este pasaje es a decir, voy a utilizar la cobertura, voy a ponerme la mantilla, porque justamente eso es lo que me llama el pasaje. Y es un ataque por el absurdo que busca este pasaje eliminar, eludir esta responsabilidad.
Vamos a ver un segundo aspecto donde más todavía se agarran para eludir esta situación. Leamos el versículo 13. Dice el versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, lo que es honroso, lo que es correcto, lo que es bueno, naturalmente, incluso podríamos decir por sentido común, es que la mujer utilice el pelo largo y que el varón utilice el pelo corto. Porque dice el pasaje, sigue diciendo, y es de lo que se toman, dice, porque en lugar de velo, les dado el cabello a la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Algunos toman esta última frase porque dice, porque en lugar de velo les dado el cabello a la mujer. Entonces dicen, claro, entonces a la mujer les dado el cabello, eso es el velo. Entonces dicen, claro, desechan toda esta instrucción, desechan toda esta enseñanza de parte de Pablo para cubrirse la mujer, porque dicen que el velo, el pelo, les dado por velo. Ahora, si esto fuera así, todo lo que veníamos leyendo, lo que leemos en el versículo 4, 5 y 6, donde Dios manda a que la mujer se cubra y que el varón se descubra, no tendría sentido. ¿Por qué diría luego el Señor o Pablo, o Dios a través de Pablo, no, a la mujer les he dado el pelo como velo? No tendría sentido, no tendría sentido todo lo anterior, no diría directamente la mujer déjese el pelo largo y así vaya a la congregación. No tiene sentido interpretar de esta manera. Estamos tomando un punto aislado, una traducción complicada, para quitar de lado la obligación, la responsabilidad que tiene la mujer de utilizar el velo, la cobertura, la mantilla en la congregación. Y miren, si nosotros leyéramos el versículo número 4 y hiciéramos este cambio, ¿sí? Donde cambiamos cobertura por pelo, dice así, dice, todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, o sea, utilizando esta razón con la cabeza con pelo, afrenta su cabeza, por lo cual esto qué nos quiere decir, que el hombre tiene que estar rapado, tiene que ser pelado para poder participar en la congregación. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Utilizar la idea de la mujer rapada con el pelo corto o que el cabello les dado como velo, estamos buscando eludir esta responsabilidad. Estamos utilizando subterfugios, formas de eludir esto que el Señor manda claramente a lo largo de todo el pasaje y da muchas razones para que nosotros, los creyentes, en el contexto de la iglesia reunida, nos aferremos a la enseñanza. No busquemos eludirlo. Esto está trayendo grandes problemas. Es algo sencillo que debemos aplicar porque es el orden de Dios. Es esto que vimos originalmente como la sujeción de la mujer al hombre, incluso que el hombre luego a Cristo, debe ser validado, debe ser representado físicamente con la cobertura de la mujer en la iglesia. Debemos desarrollarlo así y debemos evitar eludirlo con subterfugios, formas de tergiversar la palabra para no ser obedientes a Dios. Busquemos que Cristo sea el centro de nuestro culto y obedezcamos a su palabra. Desarrollemos la cobertura de la mujer.